vamos a resolver un problema de cálculo de la intensidad del campo gravitatorio y de la fuerza que actuará sobre una partícula al situarla en un punto determinado del campo. El ejercicio dice lo siguiente: tres masas M1 igual a 2 por 10 elevado a 5 kilogramos, M2 2 por 10 elevado a 5 kilogramos y M3 4 por 10 elevado a 5 kilogramos están situadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado L 5 por 10 elevado a 3 metros. Calcular A. El campo gravitatorio en el ortocentro del triángulo. B. La fuerza que actuaría sobre una masa de 3 por 10 elevado a 3 kilogramos al situarla en ese punto. Dibujamos las tres masas, M1, M2 y M3, en los vértices de un triángulo equilátero. A continuación vamos a calcular la posición del ortocentro. Para ello trazamos las alturas. Desde cada una de las masas M1, M2 y M3 trazamos las perpendiculares al lado opuesto. Esas perpendiculares al lado opuesto son las alturas. El punto de corte es el ortocentro. Ahora situamos el eje de coordenado de tal forma que el origen esté en el ortocentro, eje X y eje Y. Señalamos las distancias correspondientes. L es el lado del triángulo equilátero y la posición de la altura divide al lado en dos partes exactamente iguales, L medios. Por simetría, al tratarse de un triángulo equilátero, las alturas son bisectrices del ángulo que forman los lados, de tal manera que como los ángulos de un triángulo equilátero son de 60 grados, pues la mitad es 30 grados. A continuación vamos a calcular R1, es decir, la distancia que existe desde la partícula M1 al ortocentro. Por las razones trigonométricas sabemos que coseno de 30 grados es cateto contiguo, que es L medios, partido por la hipotenusa, que es R1. Despejamos R1, que será L medios partido por coseno de 30 grados, sustituimos los valores de L y de coseno de 30 grados y nos da 2,89 por 10 elevado a 3 metros. R1 por simetría será igual a R2 y R3, es decir, que las masas están respecto del ortocentro a la misma distancia, 2,89 por 10 elevado a 3 metros. Dibujamos ahora los campos gravitatorios. G1 es el campo gravitatorio que genera la masa M1 en el punto O. Lleva la dirección de la recta que une el punto O con la masa M1 y hacia la masa M1. De la misma manera dibujamos G2, que es el campo gravitatorio que genera la masa M2 en el punto O, y G3, que es el campo gravitatorio que genera la masa M3 en el punto O. Ahora vamos a aplicar el principio de superposición para calcular el campo total G, que será la suma vectorial de G1 más G2 y más G3. Para hacer este cálculo vamos a tener que descomponer los vectores en los ejes coordenados cartesianos que hemos trazado. De tal manera que al descomponer G1, que la descomposición se obtiene desde el extremo de G1, trazamos las perpendiculares a los ejes coordenados. Si trazamos la perpendicular al eje de las Y, obtendremos la componente G1Y. La perpendicular al eje de las X nos dará la componente G1X. Lo mismo hacemos con el vector G2. Obtenemos G2X y G2Y. Bien, para poder calcular dichas componentes vamos primero a calcular el módulo de G1 y de G2. Por la simetría del problema podemos ver que los módulos de estos vectores van a ser exactamente iguales, puesto que las masas tienen el mismo valor y la distancia al ortocentro es la misma. G1 será por lo tanto igual a G2 y aplicando la fórmula correspondiente será G la constante de gravitación universal
por m1 y partido por r1 al cuadrado, es decir, la distancia que separa el punto O con m1 al cuadrado. Sustituimos los valores, va a ser igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11, por 2 por 10 elevado a menos 5, que es el valor de la masa m1, y dividido por 2,89 por 10 elevado a 3 al cuadrado. Eso da 1,59 por 10 elevado a menos 12 newton partido por kilogramo. Una vez que ya tenemos el valor de los módulos de G1 y de G2, vamos a calcular en valor absoluto las componentes G1x y G2y. Por la simetría del problema, G1x y G2x van a tener el mismo valor, que teniendo en cuenta que si este ángulo es de 30 grados, el opuesto también es de 30 grados, con lo cual G1x igual a G2x será G1 coseno de 30 grados. Sustituimos los valores correspondientes y nos da 1,38 por 10 elevado a menos 12 newton partido por kilogramo. De la misma manera podemos ver que las componentes en el eje de la Y, G1y y G2y, también van a tener el mismo valor. Dicho valor se obtiene multiplicando G1 por el seno de 30 grados. Sustituimos los valores y el resultado es 7,95 por 10 elevado a menos 13 newton partido por kilogramo. Bien, para poner vectorialmente los valores campo G1 y G2, utilizamos los vectores unitarios fundamentales, I y J. I es el vector unitario en el eje de las X, que es un vector de módulo unidad que lleva la dirección del eje X y orientado según el semieje positivo. Y lo mismo J, vector unitario de módulo unidad que va en la dirección del eje de las Y y sentido el semieje positivo. Utilizando por lo tanto estos vectores unitarios, G1 tiene las dos componentes G1x y G2y negativas. Será menos 1,38 por 10 elevado a menos 12i, menos 7,95 por 10 elevado a menos 13 J newton partido por kilogramo. G2, sin embargo, tiene la componente x según el semieje positivo, por lo tanto es positiva, y la componente de las y en el semieje negativo. El valor será 1,38 por 10 elevado a menos 12i menos 7,95 por 10 elevado a menos 13 J newton partido por kilogramo. Nos queda ahora por determinar el valor de G3, el campo gravitatorio que genera la masa M3. El módulo de la misma será, igual que antes, G, constante de gravitación universal, el valor de la masa M3 partido por R3 al cuadrado. Sustituimos los valores, 6,67 por 10 elevado a menos 11, por 4 por 10 elevado a 5, que es la masa M3, dividido por la distancia, que es 2,89 por 10 elevado a 3 y al cuadrado. Nos sale 3,19 por 10 elevado a menos 12 newton partido por kilogramo. G3 está orientado según el semieje positivo de las Y, por lo tanto, vectorialmente en función de los vectores unitarios fundamentales será de esta forma. 3,19 por 10 elevado a menos 12 J newton partido por kilogramo. Ahora tenemos que hacer la suma vectorial, como hemos dicho antes, sumar G1 con G2 con G3 para obtener el valor del campo gravitatorio total G. Ponemos las expresiones vectoriales que hemos obtenido anteriormente, todo este paréntesis es G1, este otro paréntesis es G2 y por último este otro valor 3,19 por 10 elevado a menos 12J era G3. Sumamos las Y con las Y y las J con las J teniendo en cuenta el signo correspondiente y nos queda 1,6 por 10 elevado a menos 12 J newton partido por kilogramo. Este es el valor de G, la intensidad del campo gravitatorio total en el ortocentro. Puesto que aquí nos aparece un signo más, significa, y solamente tiene una componente en el eje de las Y, significa que el vector G, si lo dibujamos, tendrá la dirección del eje de las Y
y según el semieje positivo. Por lo tanto, habrá que dibujarlo hacia arriba. El módulo de dicho vector es 1,6 por 10 elevado a menos 12 newton partido por kilogramo. Con esto hemos resuelto el apartado A del problema. Hemos calculado, por lo tanto, la expresión vectorial de G y el módulo correspondiente. Vamos ahora a la segunda parte del problema, que es la siguiente. Si en el ortocentro, el punto O, colocamos una masa M cuyo valor es 3 por 10 elevado a 3 kilogramos, ¿qué fuerza actuará sobre ella? Bueno, pues como sabemos el valor del campo gravitatorio en dicho punto, la forma más simple de calcularlo es esta de aquí. Es decir, la fuerza que actuará será el producto de la masa m por la intensidad g del campo gravitatorio en ese punto. Por lo tanto, basta con sustituir los valores, m 3 por 10 elevado a 3 y g 1,6 por 10 elevado a menos 12, j, y el resultado es 4,8 por 10 elevado a menos 9 J newton. Es decir, que la fuerza F, si la dibujamos, va a tener la misma dirección y sentido que G, es decir, la dirección del eje Y y semieje positivo, hacia arriba, cuyo módulo va a ser 4,8 por 10 elevado a menos 9 newton. Bueno, pues con esto queda resuelto el problema que nos hemos propuesto hacer.